Y bueno, es como siempre un honor y un privilegio poder siempre compartir la palabra de Dios y sobre todo también en esta iglesia que ha crecido tanto, una iglesia que amamos, una iglesia que para muchas otras iglesias que probablemente no siempre son conscientes, pero muchas iglesias los ven a ustedes como una iglesia ejemplar, como una iglesia a imitar. Así que, bueno, gracias por lo que hacen para la obra de Dios y también por el ejemplo que dan a nuestras vidas y a la vida de otras iglesias. Bueno, hemos estado estudiando por el último mes, bueno, realmente el último mes, aunque hubo ahí un intermedio de su campamento familiar, pero durante las últimas semanas hemos estado estudiando acerca de las misiones, más específicamente en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y capítulo 6. Y bueno, también hemos estado escuchando hermosos testimonios de lo que Dios está haciendo en otros lugares, testimonios muy especiales de lo que Dios hace alrededor del mundo. Y yo espero que cada uno de nosotros estemos siendo animados y el próximo domingo, si Dios lo permite, va a ser el cierre, va a ser como algunos dirían la cereza en el pastel. Y yo sé que nada de esto es coincidencia, nada de esto es un accidente. Dios ha elegido los temas. Yo estoy seguro que Dios, a través de su palabra, ha ido hablando a cada una de nuestras vidas en relación a las misiones. Y muy probablemente, muy seguramente, el próximo domingo Dios tendrá un mensaje más para ti y seremos confrontados y Dios va a llamar y va a apelar a nuestra voluntad y va a seguramente pedir algo de nosotros en relación a las misiones. Así que sigámonos preparando. Yo te animo a que durante estos días, de aquí al domingo, puedas en tu mente y en tu corazón repasar algunos de los conceptos que hemos ido estudiando. Y bueno, comenzamos entonces hace algunos domingos ahí estudiando 2 de Corintios, el capítulo 5, versículos 11 al 17. Y comenzamos esta serie en relación a las misiones, hablando de cuál debería de ser nuestra motivación para hacer y para cumplir aquel llamado que Dios hizo a nuestras vidas. Y en estos versículos veíamos prácticamente que existen dos grandes motores, dos grandes impulsores que nos tendrían que llevar a cumplir nuestra misión. Y el primero tenía que ver justo con el temor del Señor. Pensando quizás en perspectiva del tribunal de Cristo que se menciona ahí en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11, pensando en el temor del Señor y pensando en nuestra responsabilidad, esto tendría que motivarnos y esto tendría que alentarnos a cumplir la obra a la cual Dios nos llamó. No solamente el temor del Señor, sino que también el amor de Cristo tendría que ser un gran estímulo y tendría que ser una fuerza que nos empuje y que nos lleve a cumplir el llamado y la misión que Dios nos ha dado. Después estuvimos estudiando en los siguientes versículos del capítulo 5, del 18 al 21, estuvimos hablando y estuvimos reflexionando en relación al llamado reconciliatorio que tienen las misiones y estuvimos estudiando en el sentido de poder entender y poder abrazar cuál es el corazón del ministerio y cuál es el corazón del llamado que Dios nos hizo. No hay otro llamado, no hay, a pesar de que hay muchos ministerios y hay muchas funciones y hay muchas actividades dentro de todas las iglesias, creo que el pasaje que estudiamos en ese entonces nos tendría que hacer conscientes y tendría que grabar en nuestro corazón y en nuestra mente que la iglesia no tiene muchos ministerios, que la iglesia no tiene ministerio de hombres o ministerio de mujeres o ministerio de niños o ministerio de la música y la alabanza. Tendríamos que llegar a la conclusión y al entendimiento a través de la palabra de Dios que existe solo y únicamente un ministerio. Puede haber muchas funciones, puede haber muchas actividades, pero la realidad es que tenemos que llegar a esta conclusión profunda y a la convicción de que no existen muchos ministerios. Existe un solo ministerio para la Iglesia de Cristo, existe un solo ministerio para nosotros, existe un solo llamado para los hijos de Dios y es el de traer a las personas a la reconciliación con Dios a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Y después hicimos un paréntesis, ahí nos saltamos los primeros 3 versículos del capítulo 6 de Segunda de Corintios, y en el capítulo 6, de los versículos 4 al 10, vimos de manera muy práctica cómo el apóstol Pablo entonces vivió su llamado, cumplió su llamado, y lo hizo de una manera totalmente apasionada. Y esta pasión no era solamente algo que venía de su boca, sino que la pasión del apóstol Pablo en su llamado y en su misión era algo totalmente palpable. Era algo que cualquiera podría darse cuenta de cuán apasionado era por Cristo y por la obra. Él estuvo dispuesto, estudiamos, a pagar un precio enfrentando diferentes circunstancias, y estudiamos toda una lista de circunstancias que experimentó el apóstol Pablo en medio de tribulación, en medio de necesidad, en medio de angustias, de azotes, de cárceles, de tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y pensamos que si nosotros no estamos dispuestos a vivir o a sufrir cada una de estas situaciones o de estas circunstancias, realmente no tenemos una pasión por la obra de Dios. La pasión del apóstol Pablo también se vio reflejada en el carácter que él fue desarrollando, un carácter de pureza, crecimiento en ciencia, en longanimidad, de bondad y en amor. Y esta pasión que tenía él por su llamado y por la obra misionera también se vio manifestada a través del compromiso que tuvo Pablo con la palabra de Dios, con el poder de Dios, y con el compromiso que tuvo de no buscar la honra propia o de no buscar la fama, de no complacer a los hombres, sino buscar solamente complacer a Dios. Así que hoy vamos a estar estudiando estos 3 versículos que quedaron en medio. Si tienes tu Biblia, te invito a que la puedas abrir ahí en 2 de Corintios capítulo 6, y vamos a estar leyendo estos 3 versículos y deteniéndonos a estudiar 3 conceptos. Al final de la reflexión del día de hoy, me gustaría que pudieran quedar grabados en tu corazón 3 cosas que nosotros tenemos que ser conscientes todos los días, 3 cosas que constantemente tienen que estar en nuestra mente, 3 cosas que constantemente tienen que estar en nuestro corazón en relación a la obra de Dios. Y te voy a invitar entonces a que podamos hacer lectura, y después te voy a decir cuáles son estos 3 conceptos que tienen que estar constante y que tienen que estar continuamente, y 3 conceptos de los cuales tenemos que ser conscientes en relación a la obra de Dios. Dice entonces así, 2 de Corintios capítulo 6 versículos 1 al 3, estoy leyendo la versión Reina Valera. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable, he aquí, ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y miren, estos 3 versículos entonces, a lo mejor puede ser que te pierdas en algún momento, que con este clima rico te agarre el sueño, es normal, o a mí me pasa constantemente en la congregación, pero me gustaría que por lo menos terminando estos minutos que vamos a reflexionar en estos 3 versículos, pudieras entender que en la experiencia práctica de las misiones se requieren 3 cosas. Y si logramos salir de este lugar recordando estas 3 cosas, creo que vamos a poder ser más efectivos en el llamado que Dios hizo a cada uno de nosotros. Entonces, el título del mensaje del día de hoy sería la experiencia práctica de las misiones. Y en esta experiencia práctica de las misiones vamos a requerir estas 3 cosas. La primera, y lo vamos a ir desarrollando: ser conscientes de la gracia de Dios. Ser conscientes de la gracia de Dios. En segundo lugar, en la experiencia práctica de las misiones vamos a requerir ser conscientes del tiempo que Dios nos permite vivir. Y en tercer lugar, en el versículo 3 vamos a estar viendo que en la experiencia práctica de las misiones vamos a requerir ser conscientes de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Esas 3 reflexiones, esas 3 cosas de las cuales tenemos que ser conscientes, van a estar justamente en estos 3 versículos de 2 de Corintios capítulo 6. Comienza entonces ahí Pablo este versículo,
diciendo una expresión que en el griego, que en el texto original no aparece. Permítanme, dejen por acá. Ok. Comienza entonces este versículo, por lo menos en nuestra versión que nosotros tenemos en castellano, dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos. La realidad es que en la versión en griego, la expresión así pues no aparece. Directamente comienza el versículo diciendo nosotros como colaboradores suyos, y sigue la exposición del pasaje. Pero lo que encontramos, o a lo que nos ayuda esta versión, la Reina Valera, con esta expresión así pues, va a ser una conexión con lo que nosotros estamos leyendo y estamos estudiando en los versículos anteriores. Y entonces, si tú tienes tu Biblia y lees los últimos versículos, ahí en el capítulo 5 de 2 de Corintios, vamos a poder entonces hacer una relación, porque al final del versículo del capítulo 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, al final del capítulo 5, Pablo viene hablando de todo lo que hizo Cristo a favor nuestro. Pablo viene hablando acerca de la obra de Dios para la salvación nuestra. Y entonces, llegando al capítulo 6, una vez que hemos entendido todo lo que hizo Cristo y lo estudiamos anteriormente, como toda la obra de salvación depende de Él, teniendo en mente todo lo que Dios hizo, capítulo 6 nos lanza el desafío de que ahora la responsabilidad está de nuestro lado. Dios ya hizo lo que tendría que haber hecho. Dios hizo todo el trabajo necesario para que nosotros fuésemos reconciliados con Él. Y entonces el versículo 1 dice: así pues, teniendo esto en mente, o teniendo en consideración la obra de Dios, nosotros. Es como si Pablo dijese: ahora la pelota está de tu lado, y ante lo que Dios hizo, nosotros como hijos suyos tenemos una responsabilidad. Cuando Pablo comienza este versículo diciendo nosotros, tiene que ver con todos aquellos que somos hijos de Dios, y tiene que ver también con Pablo y con el equipo misionero que le estaba acompañando. Y lo que hace Pablo entonces a continuación, va a exhortar a la iglesia de los Corintios, y no solamente a la iglesia de los Corintios, sino también a nosotros, a no menospreciar la gracia de Dios. Dice entonces el versículo: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Habíamos estudiado ya también esta palabra o esta expresión cuando Pablo dice que somos colaboradores suyos. No tiene que ver, aunque en muchos otros versículos en donde nosotros encontramos esta palabra o esta idea de colaboradores, la realidad es que en la mayoría de las ocasiones en las que Pablo utiliza esta expresión de colaboradores, lo hace en relación a personas que lo acompañaron en el ministerio. Si tú lees el último capítulo de la carta de Pablo a los Romanos, vas a encontrar esta expresión en muchas ocasiones, y en muchos otros pasajes te vas a dar cuenta que Pablo utiliza colaboradores en relación a la gente que le acompañó y que fue parte de su ministerio. Pero en esta ocasión, Pablo va a utilizar esta expresión no en relación a aquellos que estuvieron con él en el ministerio, sino en relación a cuál es nuestra posición para con Dios. Dice: somos colaboradores suyos, es decir, somos colaboradores de Dios. Y bueno, no solamente en este versículo, ahí también en 2 de Corintios, Pablo vuelve a utilizar esta expresión hablando de que nosotros somos colaboradores de Dios, pero no siempre lo utiliza de esta forma. Hemos estudiado esta expresión y mira qué hermoso es entender que no solamente estamos trabajando, que no solamente estamos laborando para la obra de Dios entre nosotros, que no es algo que solamente se desarrolla en el contexto y en el compañerismo de la iglesia, no somos colaboradores solamente los unos de los otros, no es que estamos trabajando para Dios, aunque en un sentido sí, estamos trabajando y estamos colaborando para Dios, pero lo que me encanta de esta expresión es que no solamente trabajamos para Dios, sino que trabajamos con Dios mismo, que es totalmente diferente. Si nosotros tuviésemos que escribir un currículum para una vacante, para un puesto en un trabajo, ¿cuántos de nosotros no estaríamos más que alegres y nos gloriaríamos de poner esto en nuestro currículum, ¿no? ¿A qué te dedicas? Me dedico a ser
colaborador con Dios. ¿Cuántos de nosotros en nuestra tarjeta de presentación no pondríamos con letras enormes este título, más allá de cualquier otro título, Israel Contreras, o ponle tu nombre, colaborador de Dios? Y la expresión tiene que ver con esto, trabajando junto o trabajando al lado de Dios. Mira, si tú recuerdas, anteriormente habíamos visto cómo en el capítulo 5 Pablo utilizaba otra expresión para que nosotros entendiésemos cuál es nuestra misión y cuál es nuestro llamado. Y en el capítulo 5, Pablo decía que cada uno de nosotros somos embajadores. ¿Te acuerdas? Es una palabra que empieza con y termina con bajadores. Somos embajadores. Y esta es una expresión que se suma. No solamente somos embajadores, sino que también somos colaboradores suyos. Y me hacía pensar, aunque son expresiones similares, yo pensaba en toda esta idea de un embajador. ¿Y un embajador qué es? Un embajador es una persona que ha sido enviada por el rey o que ha sido enviada por un gobierno para desempeñar una función o para cumplir con un trabajo. Eso es lo que nosotros somos y eso es lo que Pablo expresa en el capítulo 5 de 2 de Corintios. Pero la idea de ser colaboradores suyos va a añadir un ingrediente que nos hace reflexionar en cómo desempeñamos esta labor. Porque mira, cuando un embajador es enviado por un rey o cuando un embajador es enviado por un gobierno a otro país, la realidad es que el embajador viaja solo, bueno, muy seguramente viajará con su familia, pero el rey que lo envió a ser embajador, el rey que lo envió a ser su representante, no viaja con él. Sería absurdo que el rey o que el gobernante o que el gobierno viajara junto con el embajador a cumplir su función. Así que regularmente el rey se queda en su lugar, el gobierno se queda en su lugar y el embajador está solo o con su familia cumpliendo una función. Pero la idea de colaborador es que no solamente somos enviados por Dios a cumplir una función y Él desde lejos supervisa lo que nosotros estamos haciendo y le rendimos cuentas a Él de lo que tendríamos que hacer, sino que lo hermoso de esta expresión es que Dios no solamente nos envía, sino que está al lado de nosotros y nosotros estamos cumpliendo la función al lado de Él. Esta es la idea de colaboradores suyos. Y tenemos que entender algo en este sentido. Cuando Pablo habla de que somos colaboradores de Dios, nos tiene que quedar sumamente claro y tenemos que entender que somos colaboradores de Dios, no porque Dios lo necesite, no porque Dios no pueda llevar a cabo la obra, no porque Dios no pueda cumplir sus propósitos sin nosotros, sino porque Dios se complace y Dios se deleita en que nosotros podamos ser parte de su obra. Los que tienen hijos más pequeños quizá lo pueden relacionar con esto, ¿no? Muchas veces tú estás haciendo un trabajo en casa, tienes que cortar el pasto o trabajar con algún mueble, o si eres mujer, tienes que cocinar o tienes que limpiar la casa, y muchas veces tenemos a nuestros hijos pequeños y en ocasiones viene tu hijo pequeño o tu hija pequeña y te dice: papi, ¿puedo ayudarte a reparar la instalación eléctrica? Y la realidad es que uno como padre entiende que muchas veces este niño no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia y finalmente lo más probable es que va a estorbar en lo que quieres hacer. Te va a causar un problema, se va a electrocutar o en vez de ayudarte con la cocina va a regar los ingredientes. Tú sabes que no tiene la capacidad y la realidad es que ni siquiera puede ayudarte, ¿sí? Pero muchas veces los padres o las madres, ¿qué hacemos? Aunque yo sé que en vez de ayudarme puede llegar a ser un estorbo, por el amor que le tengo, deseo pasar ese tiempo juntos y deseo hacerlo parte de lo que yo estoy haciendo, sea una reparación, sea un tema de cocina, lo que sea. Bueno, sabes, yo pensaba en esto y decía, si Dios tuviera que ver nuestras capacidades, si Dios tuviera que ver nuestro carácter en la obra de Dios, probablemente en más de una ocasión pensaría de la misma manera. La realidad es que ni me va a ayudar. Va a ser más estorbo de lo que realmente va a poder ayudarme en la obra. Pero así como nosotros como padres
nos complacemos y nos deleitamos en que nuestros hijos nos acompañen en ciertas labores domésticas o en ciertas labores de trabajo. De la misma manera, sin Dios necesitarnos, Dios se complace en hacernos parte de la obra y de la labor que Él tiene por hacer en este mundo. Hay muchos versículos que me encantan, pero por ejemplo, Salmo, te voy a decir la cita, no es necesario que la busques, puedes escuchar, puedes solamente apuntar el pasaje. Pero me encanta cuando el salmista en el Salmo 8, versículo 4 dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que Dios dijera, necesito o quiero que tú seas mi colaborador en la obra de Dios. Lucas capítulo 19, versículo 40 dice, él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Si nosotros dejáramos de cumplir la obra a la cual Dios nos llamó, dice acá Lucas que las mismas piedras harían la labor que nosotros tendríamos que hacer. Efesios capítulo 3, versículo 8, que lo mencionamos las semanas pasadas, Pablo habla y dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Dios. Y la Biblia va a estar plagada de estos versículos que nos ayudan a entender, que nos hacen entender que si podemos colaborar en los planes y en los proyectos de Dios, es simplemente por esto, por su gracia, no por ningún atributo ni por ninguna característica. Dios no nos debe nada, pero por su amor Él se deleita en que seamos parte de lo que Él está haciendo. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12 es un pasaje también conocido y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Dios nos ha dado este tremendo privilegio y la bendición de poder participar en su obra, cosa que los mismos ángeles desearían poder ser parte. Tenemos que entender que cuando nosotros pensamos en la gracia de Dios, la gracia de Dios no solamente es para nuestra salvación. La gracia de Dios también es un elemento clave para nuestra santificación. Pero escucha, la gracia de Dios es también para el servicio, para este ministerio. Pablo a lo largo de esta carta, no solamente acá, no solamente es en el capítulo 5, no solamente es en el capítulo 6, sino que muchos versículos antes, prácticamente desde el comienzo de la carta, él ya viene hablando acerca del ministerio desde el capítulo 4, desde el capítulo 2, desde el capítulo 3, y dice que nosotros hemos recibido este tesoro del ministerio siendo nosotros vasos de barro para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Pero la idea a lo largo de toda esta carta es que el llamado que nosotros tenemos y el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos es solamente por la gracia y por la misericordia de Dios. Y esto va a ser fundamental para que nosotros podamos cumplir con el llamado. Cuando nosotros comenzamos a perder de vista la gracia de Dios para nuestra vida, va a ser ese el momento en el que vamos a comenzar a fallar y va a ser ese el momento en el que vamos a dejar de cumplir con el llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Te repito, en el momento en el que nosotros dejamos de considerar la gracia de Dios, va a ser ese el preciso momento en el que vamos a dejar de cumplir con el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros en relación a las misiones.
Dice ahí el versículo 1 entonces que os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Pablo le está hablando acá a la iglesia de Cristo en la ciudad de Corintio. Evidentemente, al ser ellos la iglesia de Cristo, entendemos que ellos ya habían recibido la gracia de Dios. Si no hubiesen recibido la gracia de Dios, simplemente no serían la iglesia de Cristo. Pero lo que quiere expresar Pablo en este versículo 1 es que la iglesia de Corintio estaba en riesgo y potencialmente existía el peligro de que esta gracia que ellos habían recibido resultase en vano. Y no solamente ellos, existe el riesgo de que nosotros mismos, habiendo recibido la gracia de Dios, esto se convierta en algo vano. Quizás nos es difícil entender, pero la idea de tomar la gracia de Dios en vano es el momento en el que la gracia de Dios la recibimos, pero esta gracia de Dios no se ve manifestada o no da un fruto o no se manifiesta de una forma visible o de una forma patente en nuestra vida. Fíjate lo que dice ahí 1 Corintios capítulo 15, unas hojas atrás. Y este versículo nos va a ayudar a entender un poco de manera más clara a qué es a lo que Pablo se refiere cuando dice que no tengamos en vano la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 hasta el versículo 11, dice así la palabra de Dios: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Escucha, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido ¿qué? En vano, que es la misma palabra que utiliza en el versículo 1 del capítulo 6. Su gracia no ha sido en vano. Y observa cómo se manifiesta cuando la gracia de Dios no es vana en la vida de una persona. Su gracia no ha sido vana, no ha sido en vano para conmigo. Antes, ¿qué dice? He trabajado más que todos ellos. Es decir, la gracia de Dios se convierte en algo vano en nuestra vida cuando solo la recibimos, pero no se va a ver manifestada en el trabajo, en el involucramiento, en el compromiso con Dios. Y en estos mismos versículos va a decir de una manera todavía más específica cómo se tendría que ver la gracia de Dios. No ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y observa cómo termina el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Mira, la gracia de Dios en nuestra vida tendría que verse manifestada de una forma práctica y de una forma latente ¿en qué? En la predicación del evangelio. Simplemente eso. La gracia de Dios entonces tiene que ser algo visible, tiene que ser algo latente, tiene que ser algo palpable, tiene que ser algo que los demás se den cuenta, y la forma en la que la gracia de Dios en nuestra vida se materializa no es más que a través de la predicación del evangelio. Como lo habíamos visto, existe solo un ministerio, y este ministerio es llamar a las personas a la reconciliación con Cristo, la predicación del evangelio. Si nosotros decimos, si nosotros proclamamos que hemos recibido la gracia, ¿por qué entonces en muchas ocasiones esta gracia no está dando un fruto en nosotros? ¿Por qué muchas veces esta gracia no da un fruto en mí? Entonces la gracia de Dios no solamente tiene que ver con la salvación, no solamente tiene que ver con la santificación del creyente, sino que también tiene que ver con el servicio y con el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Todos los días, querida iglesia de San Justo, cada hora de nuestra vida, cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, tendríamos que ser conscientes y tendríamos que tener en mente la gracia que Dios ha tenido para con nosotros. No solamente para la salvación, sino para hacernos colaboradores de Dios en esta misión. En segundo lugar, la experiencia práctica de las misiones no solamente va a requerir que en todo tiempo nosotros seamos conscientes de la gracia de Dios,
sino que la práctica de las misiones va a requerir de nosotros que en todo tiempo seamos conscientes de la oportunidad y del tiempo que Dios nos permite vivir. Dice ahí en el versículo 2, y lo que va a hacer Pablo, a continuación va a citar un pasaje de Isaías capítulo 49, y citando Isaías, Pablo va a decir lo siguiente, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y muchas veces creo que uno de los grandes obstáculos o uno de los grandes enemigos que tenemos para cumplir el llamado que Dios nos ha hecho de reconciliar a los hombres con Cristo es esta idea o este pensamiento necio de que vamos a tener más tiempo para compartir el evangelio. Muchas veces el enemigo de la obra de Dios va a ser el pensamiento de que vamos a tener una oportunidad, de que más adelante, de que siempre va a haber oportunidades para compartir. Pero Pablo va a citar este versículo para que la iglesia de los Corintios y para que nosotros hoy entendamos que no tenemos que pensar en el futuro, no tendríamos que estar pensando que Dios va a proveer más oportunidades y que las oportunidades siempre van a estar abiertas para el evangelio. Pablo quiere hacernos entender que hoy es el día, hoy es el momento, hoy es el tiempo aceptable para la salvación. Me encanta el testimonio de un hombre que quizás tú has escuchado nombrar, Jonathan Edwards. Él, cuando era apenas un jovencito, él se da cuenta de la necesidad que tenía de administrar bien el tiempo, de administrar bien las oportunidades que Dios le había dado. Y siendo un joven apenas, él se sienta a escribir ciertas resoluciones, 70 resoluciones, que serían las directrices y sería la forma en la que él viviría y la forma en la que él se comprometía a vivir el resto de su vida. Y muchas de estas resoluciones que escribe Jonathan Edwards justamente tenían que ver con la administración y con el tiempo, con el uso que él hacía de este recurso que es el tiempo. Una de estas 70 resoluciones que él hace, que quizás es la que más me gusta, él ora y le dice a Dios, sella la eternidad en mis ojos. Es decir, no permitas que de mi mente y de mi corazón salga la eternidad. Pero la realidad es que constantemente somos distraídos pensando que va a haber más tiempo y que va a haber más oportunidades. Lucas capítulo 12, versículos 16 al 20, es la historia o es la parábola de un hombre rico, y dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guárdalos para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eclesiastés capítulo 7, versículo 4, me gusta cómo lo expresa la traducción en el lenguaje actual. Eclesiastés 7, 4, dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el necio solo piensa en divertirse. Salmo capítulo 39, versículos 4 al 6, el salmista ora a Dios y le dice, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y este tipo de pensamientos va a ser sin lugar a duda uno de los más grandes enemigos del llamado y de la obra misionera. Pensar que va a haber más tiempo, pensar que sin duda vamos a tener más oportunidades. Santiago capítulo 1 versículos 10 y 11 dice, porque
hablando acerca del rico, pasará como la flor de la tiniebla, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa hermosura. Más adelante Santiago mismo, en el capítulo 4, dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Y cuántos versículos más podríamos leer? ¿Y cuántos versículos más tendríamos que leer para entender que no tenemos seguro un mañana? ¿Cuántos versículos más tendríamos que leer para entender que probablemente mañana no hay otra oportunidad de llevar el evangelio? Por eso Pablo, de una manera tan contundente, cita a Isaías diciendo: en tiempo aceptable te he oído. Y esta palabra tiempo, probablemente lo sabes, podría llegar a traducirse también como oportunidad. Hoy es la oportunidad. Probablemente esta es la única oportunidad que tengamos. Por eso hoy es el tiempo aceptable. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Tristemente transcurren los días y con tanta facilidad somos distraídos con tantas otras responsabilidades, con tantas cosas, con lo cotidiano, sin entender que para cumplir fielmente el llamado de Dios a las misiones, necesitamos en todo tiempo ser conscientes de que probablemente esta es la última oportunidad que tengamos. Me gusta cómo lo expresa este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Me refiero a 2 Corintios capítulo 6, versículo 2. La Nueva Traducción Viviente dice: pues Dios dice, en el momento preciso te oí, ni antes ni después, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. La traducción en lenguaje actual dice: Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di la libertad. Escuchen con signos de admiración. Ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día que Dios puede salvarnos. Si no tenemos constantemente este pensamiento en nuestras mentes, si en el transcurso del día y en el transcurso de la semana no somos conscientes que esta es la oportunidad que nos dio, sin duda no vamos a poder ser efectivos en cumplir la obra y el llamamiento que Dios tiene a nuestra vida. Entonces, en primer lugar, tenemos que ser conscientes de la gracia de Dios para salvarnos, para santificarnos, pero también la gracia de Dios para darnos un ministerio, para servirle, para hacernos parte del trabajo que Él está haciendo en la tierra. En segundo lugar, en la experiencia práctica de las misiones, necesitamos ser conscientes del tiempo y necesitamos ser conscientes de las oportunidades que Dios nos está dando. Y en tercer lugar, y por último, en la experiencia práctica de las misiones, necesitamos ser conscientes de cuál es nuestra responsabilidad delante de Dios. Mira lo que dice entonces ahí el versículo 3. Dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y bueno, justamente creo que todos estamos familiarizados con el contexto de esta carta de Pablo a los Corintios y sabemos que mucho de lo que él escribe es justamente ¿por qué? Bueno, porque gente que se oponían a él, mayormente judíos que practicaban el judaísmo, ponían en tela de juicio las motivaciones con las cuales él hacía el ministerio. Muchos de estos judaizantes ponían en tela de juicio su autoridad y entonces mucho de lo que va a tener que hacer Pablo en esta carta va a ser justamente defender el ministerio que él estaba realizando. Y por eso lo expresa de esta manera: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es decir, como embajadores de Cristo, como aquellos a quienes Dios nos ha llamado,
como colaboradores suyos, debemos de ser sumamente cuidadosos de cómo lo estamos representando. En nuestro ministerio tenemos que ser sumamente cuidadosos de cómo estamos desempeñando nuestra responsabilidad de llevar a otros a Cristo. Porque lo que menos queremos y lo que menos nos gustaría en nuestro ministerio es llegar a convertirnos en un obstáculo para que otros conozcan del Evangelio. La Nueva Traducción Viviente en este versículo 3 dice: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Y lo que tendríamos que llegar a entender y lo que tendríamos que llegar a pensar y a considerar, no solamente con este pasaje, sino con los pasajes que hemos estado estudiando las semanas pasadas, es nuevamente caer a la realidad, queridos hermanos y hermanas, de que el Hijo de Dios tiene un solo llamado y que tiene un solo ministerio. Y es el ministerio y es el llamado de la reconciliación. ¿Ves? Cuando Pablo escribe estas líneas: vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. Quizás nuestra tendencia, si no estudiamos bien este tipo de pasajes, sería llegar a pensar que nadie tiene nada malo que decir de mi ministerio. ¿Cuál ministerio? Bueno, que nadie tiene nada malo que decir de mi ministerio con los niños, que nadie tiene nada malo que decir de mi ministerio en la alabanza, que nadie tiene nada malo que decir en mi ministerio, y puedes ponerle cualquier nombre, ¿sí? Pero lo que nosotros tenemos que seguir afirmando en nuestro corazón y en nuestra mente es este único llamamiento que tenemos a la reconciliación. Entonces, desde esa perspectiva, escucha, si somos exitosos, y creo que se mencionó los domingos pasados, si somos exitosos en el área de la alabanza, si somos exitosos en el ministerio con los jóvenes, si somos exitosos y hacemos un buen trabajo con todos los ministerios de la iglesia, desde la limpieza del lugar, desde suplir las necesidades de otros, no importa cuál ministerio venga a nuestra mente, que se desarrollan dentro de la iglesia. Pero si no estamos cumpliendo el verdadero llamado de llevar a otros a la reconciliación con Cristo, literalmente no estaríamos cumpliendo con lo que Pablo dice acá en el versículo 3 del capítulo 6. Porque entonces seríamos fieles en otros ministerios, seríamos responsables en otros programas, seríamos responsabilidades en ciertas actividades de la iglesia, pero la realidad es que nuestro ministerio sería vituperado. Esta palabra que utiliza en la Reina Valera para que nuestro ministerio no sea vituperado significa para que nuestro ministerio no sea criticado. Y si yo soy exitoso en todas estas actividades y en todos estos programas de la iglesia, pero no estoy siendo fiel en la predicación del evangelio, adivina qué, mi ministerio es totalmente digno de ser criticado. Porque estoy cumpliendo con tantas cosas, pero no estoy cumpliendo aquello que realmente es mi llamado de parte de Dios. La traducción en lenguaje actual de este mismo versículo dice: no queremos que nadie critique nuestro trabajo. Pero te repito, si hacemos tantas cosas para Dios y hacemos tantas cosas para la iglesia, pero no estamos cumpliendo fielmente como embajadores de Cristo y no estamos llevando el evangelio, por más que querramos que nadie critique nuestro trabajo va a ser totalmente digno de ser criticado, porque no se está cumpliendo el trabajo central. Dice, por eso tratamos, dice Pablo en la traducción en lenguaje actual, por eso tratamos de no dar mal ejemplo. Tenemos que ser conscientes entonces de esta responsabilidad que tenemos, de desarrollar un ministerio
que delante de los hombres y delante de los ojos de Dios sea totalmente irreprensible. Y te repito esto, cuando digo debemos de tener un ministerio que sea irreprensible, no estamos hablando de los diferentes ministerios o de las diferentes funciones o los diferentes programas dentro de la iglesia. Estamos hablando contextualmente del único y central ministerio en el cual Pablo viene haciendo énfasis en todos estos capítulos, el ministerio de la reconciliación. Si soy fiel en cualquier otro ministerio, pero no soy fiel en mi ministerio como embajador de Cristo, fracasé en el ministerio. No entendí cuál era el verdadero propósito y la labor central como hijo de Dios. ¿Ves? Pero muchas veces perdemos muy de vista estos elementos. Me encanta porque un amigo ahí en México es tan consciente de su llamado y es tan consciente de su único ministerio, que es llevar a otros al arrepentimiento y a la reconciliación con Cristo, que él una vez dijo esta frase: cuando yo salgo a la tienda o al kiosco, podríamos decir acá, cada vez que salgo al kiosco comienzo un viaje misionero. Y su mentalidad es tal que no importa dónde vaya, que no importa qué es lo que haga, su mente en todo tiempo está consciente de la labor a la cual Dios le llamó a hacer. Te repito entonces, para esta experiencia práctica de las misiones, se van a requerir estas tres cosas en todo tiempo y en todo momento. Y tenemos que hacer el ejercicio de constantemente repetírnoslas a nosotros mismos, de constantemente estarlas recordando. Tenemos que ser conscientes y tener presente siempre, en todo momento, la gracia de Dios. Dejo de tener en mente la gracia de Dios, empiezo a fracasar en el llamado que Dios me dio. Necesito ser consciente también del tiempo. No hay muchas oportunidades, probablemente no va a haber un mañana, probablemente hoy sea la última oportunidad que tengo. Y si no soy consciente de esto, voy a fracasar y no voy a lograr ser eficaz en la experiencia de las misiones. Y en tercer lugar, tengo que ser consciente de mi responsabilidad. No de mis responsabilidades, no de todas las cosas que tengo que hacer para la iglesia. Tengo que ser consciente de manera singular de cuál es mi responsabilidad y cuál es mi único llamado y cuál es mi único y más importante ministerio delante de Dios, que es el ministerio de la reconciliación. Te animo a que estos pensamientos estén en nuestra mente, que jamás salgan de ahí, que como Jonathan Edwards escribió, que Dios fije la eternidad en nuestros ojos, que no haya momento en el que no estamos pensando en aquellos que no han entendido el Evangelio, que no se han reconciliado con Dios, que no han aceptado esta oportunidad de recibir el perdón, la salvación y la vida eterna. Sigamos preparando nuestros corazones, amada iglesia, y todavía el próximo domingo vamos a tener más desafíos, pero ten en mente esas tres cosas. Y si soy enfático y las repito es porque necesitamos grabarlas ahí y que en todo momento estén ahí. La gracia de Dios para servirle, el tiempo de Dios, la oportunidad que tenemos y la responsabilidad que tenemos ante Él para que nuestro ministerio no sea criticado, para que nuestro ministerio sea irreprensible, para que nuestro único ministerio no sea vituperado. Querido Dios, te damos tantas gracias por este tiempo, te damos gracias por todo lo que hemos podido estudiar en estos domingos. Dios, ayúdanos a abrazar estas verdades y entender, como lo hemos escuchado, que no hay otra cosa más importante que tengamos que hacer en nuestra vida. No hay algo que sea más trascendente en tus planes. No hay ministerios, ni hay actividades, ni hay programas que sean tan trascendentes como llevar el Evangelio a aquellos que todavía no lo han creído. Dios sigue obrando en nuestro corazón, aún con los reportes, con lo que hemos escuchado. Dios, que no nos quedemos sentados, que no nos quedemos quietos, que en todo momento recordemos cuál es nuestra responsabilidad delante de ti, que en todo momento entendamos que ninguna otra cosa vale la pena,
sino vivir para cumplir el llamamiento que tú nos has dado. Oramos agradecidos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.